Buenos días, nosotros somos el grupo I y estamos conformados por Caraballo Ricardo, Germán Colmenares y mi persona María Vieira. Nosotros le vamos a hablar sobre el tema número 1, que es sobre la visión lineal del subdesarrollo, crecimiento y desarrollo económico. La visión de las etapas lineales es un modelo teórico que propone que el desarrollo de las personas y las sociedades siguen una secuencia predecible de etapas o fases. Este modelo asume que el desarrollo ocurre de manera ordenada y progresiva, pasando por una serie de pasos. Sin embargo, el abordaje tradicional de esta temática es señalar que en el mundo existen constantes. Todos los autores parecen identificarlos con la existencia de unas condiciones socioeconómicas concretas, las cuales estarían reflejadas por indicadores socioeconómicos. En ellas se diferencian y se clasifican los países desarrollados y países subdesarrollados. Algunas de estas características podemos decir que son la secuencialidad, que es el desarrollo que se concibe como una serie de etapas que suceden de manera lineal y cronológica. Cada etapa prepara el camino para la siguiente. La universalidad. Se considera que existe un patrón universal de desarrollo que es aplicable a todas las personas y sociedades, independientemente de su contexto cultural. Jerarquía. Las etapas se organizan de manera jerárquica, donde las etapas superiores se consideran más deseables o evolucionadas que las inferiores. Tenemos también lo que es la irreversibilidad, una que se alcanza en una etapa que no se puede volver atrás, sino que el desarrollo continúa avanzando. En las siguientes láminas tenemos las etapas del crecimiento de Ruston. Ruston nació en 1916 y murió en el 2003. Fue un economista, profesor y teórico político estadounidense. Fue asesor de seguridad nacional del presidente Johnson en 1966 hasta 1969. Nació en Nueva York y viene de una familia de inmigrantes judíos. Se destacó por su papel de formulación de la política exterior de los Estados Unidos en el sudeste del asiático durante la época de 1960. Ruston básicamente presenta una secuencia lineal y predecible por lo que deben pasar todas las sociedades para alcanzar el desarrollo económico, y su modelo influyente es de la economía del desarrollo, aunque también criticando por su visión eurocéntrica y determinista. Según él, los países pasan por 5 etapas de desarrollo económicos. Tenemos la primera, como podemos ver en la lámina, que es la sociedad tradicional. Tiene como características que la economía de subsistencia con tecnología y productividad limitadas. Estructura social y rígida jerarquizada, predominio de actividades agrícolas. La número 2, que serían las condiciones previas para el despegue, que son la aparición de nuevas élites, ideas y tecnologías que cuestionan el orden tradicional, el aumento también de la inversión y la acumulación de capital, la modernización de la agricultura y el desarrollo de las infraestructuras. Por número 3 tenemos el despegue take-off, rápido crecimiento industrial y aumento de la producción, aparición de nuevos sectores económicos líderes y aumento de la inversión y de la tasa de ahorro nacional. En número 4 tenemos la marcha hacia la madurez, diversificación y consolidación de las estructuras productivas, incorporación de nuevas tecnologías y el aumento de la productividad y el ingreso per cápita. Por número 5 tenemos el consumo de masas, que es el predominio de sectores como las industrias y servicios, mayor poder adquisitivo y de la población. Desarrollo de infraestructura, educación y bienestar social. En la siguiente lámina podemos observar que nos encontramos con el modelo de Hancock y Thomas.
El modelo de Hanro y Dormer es un modelo económico desarrollado de forma independiente por los economistas británicos Hanro, que nació en 1900 y murió en 1978, y Tomar, que nació en 1911 y murió en 1997. A finales de la época de 1930 y principios de la época 1940, este modelo se utiliza para estudiar el crecimiento económico a largo plazo. Es una de las primeras teorías macroeconómicas formales para el crecimiento a largo plazo de la economía, que destaca la importancia de la inversión y el papel del gobierno para lograr un crecimiento económico estable y sostenido. Las principales características de este modelo de Hanro y Tomar son la dependencia de crecimiento económico de la inversión. El modelo establece que el crecimiento del PIB depende directamente de la tasa de inversión en la economía. Tenemos como la segunda característica la tasa de crecimiento requerida. Según el modelo, existe una tasa requerida que se necesita para mantener el pleno empleo y evitar el desempleo. Esta tasa depende de la tasa de ahorro y de la relación capital bruto. La otra característica tenemos que es la inestabilidad del crecimiento. El modelo predice que el crecimiento es inherentemente inestable, ya que pequeñas perturbaciones pueden generar fluctuaciones cada vez mayores, que alejan a la economía del crecimiento equilibrado y sostenible. Tenemos por última característica el papel del gobierno. Para estabilizar el crecimiento, el modelo, para estabilizar el crecimiento del modelo, el gobierno sugiere un papel activo a través de la política fiscal y monetaria. La relación de estos modelos, como se vincula en la visión de las etapas lineales con el modelo de Hanro y Dormer. Ciertamente hay varios puntos en los que convergen las ideologías de estos modelos. Las principales son las siguientes. Tenemos como número uno, como podemos visualizar en la lámina, el papel del ahorro e inversión. Hanro y Dormer enfatizan la importancia del ahorro y la inversión como motores de crecimiento económico. Además, en el modelo de Ruston, la etapa de despegue take-off se caracteriza por un aumento significativo de la tasa de ahorro e inversión. Como número 2 de este modelo tenemos lo que es el enfoque de la acumulación de capital. Tanto para Hanro y Tomar como Ruston otorgan un papel central de la acumulación de capital físico como condición necesaria para el crecimiento. Además, es el modelo de Ruston que esta acumulación de capital es clave en la transición de la etapa de condiciones previas a la etapa de despegue. Tenemos como la tercera característica de este modelo que Ruston identifica la aparición de nuevos sectores económicos líderes en un rasgo fundamental de la etapa de despegue. Esto se asemeja también al enfoque de Hanro y Tomar sobre los sectores clave que impulsan el crecimiento económico en los países. Tenemos también la visión lineal y determinista del desarrollo. Ambos enfoques comparten una perspectiva secuencial y determinista en lo que es el desarrollo económico, donde las etapas o fases deben cumplirse en un orden definido. Continuando con lo que dice mi compañera María, también existe la perspectiva desde una visión histórico-estructural. Desde esta visión, el desarrollo se entiende como un proceso complejo y multidimensional que involucra transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales. Considerando todos estos factores históricos, estructurales, críticos que modelan a los procesos de desarrollo de las sociedades humanas. Algunos de estos aspectos claves son el énfasis en las estructuras socioeconómicas, que analiza básicamente cómo se centran las relaciones de poder, la distribución de los recursos,
las asimetrías que caracterizan la organización socioeconómica y cómo se determina la sociedad. ¿Cuál es básicamente cuál es la estructura social? Eh, ¿Será una sociedad de tipo monárquica, republicana? ¿Existe cierta democracia, derecho al voto, ese tipo de cosas? ¿Qué tanta libertad económica posee esa sociedad? También podemos seguir con un enfoque en los procesos históricos. Por ejemplo, el desarrollo se concibe como un resultado de trayectorias históricas específicas influenciadas por factores como las colonizaciones, las relaciones de dependencia entre los países coloniales y la corona, las luchas sociales y políticas en esta sociedad, ese tipo de cosas. Y un claro ejemplo podría ser la colonización que existió entre los ingleses en Norteamérica y en el sur los portugueses y los españoles. Cómo influenció esa cultura en diversos aspectos para generar el desarrollo en el norte y en el sur estar un poco más retrasados con respecto a ello. Por otra parte, una perspectiva crítica. Esta visión cuestiona las nociones del progreso y la modernización lineal y resalta las desigualdades de desequilibrios inherentes en el modelo económico predominante. Básicamente hace referencia a la referencia del modelo, cómo se desarrollan los países capitalistas, comunistas, socialistas, cuáles son las desventajas o ventajas que existen en los distintos modelos económicos. Por otra parte, también tenemos el énfasis en la transformación estructural. El desarrollo siempre implica cambios en las estructuras productivas, en las instituciones y en las estructuras de poder. Esto puede hacer referencia a la aparición de nuevas tecnologías, revoluciones en el pensamiento, qué países se desarrollan más rápido producto de estos desarrollos. Por ejemplo, en la revolución industrial, los países como Inglaterra y los cercanos a Inglaterra que tenían la capacidad de implementar su teoría, su tecnologías son las que se desarrollaron más rápido. Y finalmente, la importancia del contexto y la heterogeneidad, entendiendo que el desarrollo se entiende como un grupo de factores socioculturales, políticas, geográficas de cada país, que cada uno tiene sus experiencias y trayectorias y cada uno tiene sus ventajas y desventajas con respecto a los demás. Haciendo referencia a esto, el desarrollo es multifactorial. La combinación de estos factores puede facilitar o complicar cómo un país se desarrolla o no. Siguiente, Vanessa. Bueno, siguiendo con esta perspectiva histórico-estructural y entendiendo lo que se plantea en ella, podemos realizar varias críticas a la concepción de las etapas lineales, la concepción de desarrollo como etapas lineales. La principal sería ese cuestionamiento de que el desarrollo es un proceso lineal. Realmente la visión de etapas lineales asume que el desarrollo sigue un patrón universal, pero que determinado, una secuencia de etapas. Y sabemos que en la complejidad del desarrollo humano, perspectiva histórico-estructural, se cuestiona esta noción de proceso lineal. Se argumenta que el desarrollo es complejo y heterogéneo, con trayectorias diversas y que no necesariamente es lineal. El desarrollo de las sociedades es multifactorial y puede verse afectado por este tipo de factores. Segundo, el rechazo al universalismo. Otra crítica que se le puede realizar es esto, que no existe solo un método. El desarrollo de las sociedades, ignorando particularidades históricas, socioculturales, geográficos de este contexto, perjudica el entendimiento de cómo los países
cambio, desde la perspectiva histórica, se resalta la importancia del análisis de este tipo, las estructuras, las relaciones de poder, todo este tipo de características que afectan a cada sociedad. Siguiendo la ahistoricidad, que es prácticamente no tener relación con el histórico y dejar lo histórico de lado. Las particularidades históricas no se toman en contexto. Obviamente desde la perspectiva histórica circular eso no es así. Se analiza las estructuras y las relaciones de poder de manera específica de cada sociedad. Igualmente, las desigualdades que se manifiestan en esta visión lineal. Prácticamente no se toman en cuenta, se minimizan estas desigualdades, estas asimetrías inherentes del proceso de desarrollo, mientras que la perspectiva de los procesos históricos y estructurales resalta la importancia de esto, las estructuras de poder, la distribución de la desigualdad de recursos, de la relación que domina, de dominación que tienen estas sociedades, y cómo a través de todas estas consecuencias se reproduce el desarrollo económico, ¿no? Básicamente podemos decir que la crítica central es que el desarrollo es multifactorial, y si ciertamente la visión lineal es una guía, es un paso único, es una visión única, y esto no necesariamente es así. Las sociedades se caracterizan cada uno por sus aspectos históricos, cada uno por sus características de dinámicas de poder. Las desigualdades estructurales son muy inherentes de cada una de las sociedades. La siguiente página. Ahora, entendiendo estas críticas y más o menos la visión histórica estructural, podemos abordar el tema de desarrollo y subdesarrollo como un proceso histórico. Esto básicamente es comprender las dinámicas históricas y las claves de cómo se abordan los desafíos para lograr el desarrollo de una manera más efectiva. Los aspectos claves a tomar en cuenta son los siguientes. Primero, los orígenes históricos. Básicamente el subdesarrollo tiene raíces en la época colonial, donde muchas regiones eran explotadas por sus materias primas, su mano de obra barata, por parte de las potencias coloniales europeas, básicamente. Mientras que los países desarrollados se beneficiaban en gran medida de este modelo colonial, acumulaban riquezas y permitían que estas materias primas llegaran a sus sociedades para ellos, luego a través de la industrialización, poder desarrollarse, crear productos terminados. Estos hechos históricos se acentúan más. Precisamente el siguiente punto es industrialización y brecha tecnológica. La revolución industrial, lo que significó en el siglo XIX, marcando un punto de inflexión y consolidando una ventaja de los países desarrollados, los que estaban, como ya mencioné, los que estaban cerca a Gran Bretaña y los que podían implementar su tecnología, acentuaron más la brecha social y económica entre sus sociedades y las sociedades menos desarrolladas. Básicamente, los países subdesarrollados quedaron rezagados por no poder adoptar estas tecnologías, no poder diversificar sus tecnologías, y evidentemente el resultado es que se profundice una brecha entre estos países desarrollados y subdesarrollados. Por otra parte, tenemos los desafíos que implementa la descolonización. Básicamente en el siglo XX, cuando los procesos la descolonización se
que garantizó, por así decirlo, trajo muchos desafíos a estos países que ya están totalmente descolonizados, muy poca tendencia con respecto a a los países coloniales, pero no necesariamente esta independencia política se reflejaba en lo económico. Y estos nuevos estados independientes debieron enfrentar muchos retos con respecto a su dependencia económica, la inestabilidad política de estar libres de tomar sus decisiones y las necesidades de implementar sus propios modelos, sus propias instituciones y su propia estructura económica para poder desarrollarse. Siguiente punto sería la globalización y las disparidades que esto ejerce. La creciente integración global trae ciertamente oportunidades, pero también desafíos ante las desventajas y ventajas que estos temas anteriores ya han abordado. Algunos logran avances y otros no, pero los que logran avances pueden mantenerse en vía de desarrollo, pero los que no se adaptan a las nuevas tecnologías, a los nuevos modelos económicos, quedan todavía más rezagados y solo pueden ver cómo se siguen desarrollando los demás países y se vuelven aún más ricos. Bueno, sin más nada que decir, continúa mi compañero Germán. Gracias, Ricardo. Bien, en este caso entonces vamos a ver eh, cuál es el dilema que existe con las crisis en el centro de las transformaciones estructurales y la periferia. Es conocido o es visto que cuando escuchamos periferia, normalmente intuitivamente la asociamos con estas zonas que están lejos de los centros de las grandes ciudades. Eh, y están lejos en situaciones de menor privilegio que justamente el centro. No solamente el centro es el lugar donde está más accesible todo, sino que también hay mayor dinamismo y donde es posible conseguir mejores trabajos o mayor acceso a fuentes de recursos, etcétera. Y quizás una mejor prestación de los servicios. Esto no es necesariamente lo mismo, pero funciona similar. Y es justamente que en todos los países, y existiendo estas grandes ciudades, por ejemplo, tienen una periferia con menor dinamismo económico y por lo tanto menor prevalencia de servicios u oportunidades. Depende de cuál ciudad, esto puede implicar un empeoramiento de la calidad de vida o una calidad de vida igual de digna que en el centro, pero ciertamente tiene eh, eh, menores servicios o menores potencialidades que el propio centro. Básicamente, ¿a qué se refiere esto? Que el centro es por donde giran todas las relaciones económicas y también las políticas y estructurales que se van a relacionar con el resto y de lo cual se van a beneficiar. Esto es un análisis que hace en un artículo Oswaldo Zunkel, nacido en 1929, él es chileno, él es economista de la Universidad de Chile, y justamente él lo que está hablando es que este centro estaría relacionado justamente a la geopolítica global y como el norte global del planeta tiene entonces una gran capacidad de influencia en el resto de las relaciones económicas y políticas con el resto de los países y que esto a su vez le genera beneficios para ellos y unas desventajas importantes para el resto de los países periféricos. En este caso, cuando se habla de división económica y geopolítica, entonces estarían hablando como tal de las dos vertientes, que es el centro particularmente. El centro representa a los países desarrollados. Desarrollados y que están casi todos al norte del Ecuador. Estamos hablando específicamente de Estados Unidos, la Unión Europea, los países nórdicos, quizás Japón u otros países asiáticos como puede ser Corea. Hay algunas puntualizaciones como puede ser Australia, pero lo destacable es que estos países ya son
centros industriales muy bien desarrollados y capaces de generar productos de las industrias secundarias de alto valor añadido, y sus poblaciones tienen un alto nivel, no solamente alto nivel de vida, sino un alto nivel de ingresos que les permite mantener ciertos niveles de ahorro o ciertos niveles de consumo sin desmejorar su calidad de vida. Tanto es así que los contextos de crisis de estos países se manifiestan en problemas que pueden ser puntualizables y solucionables en el corto y el mediano plazo, porque no son problemas estructurales. Ya su sociedad funciona bien así. Estos problemas o estas crisis se manifiestan como estancamiento, inflación, desempleo, desequilibrios fiscales y externos, porque al final depende mucho de cuáles son los incentivos de esas poblaciones a generar relaciones económicas y hacer intercambios de valor, o la relación que vayan a tener los gobiernos internamente, pero tienen sistemas que tienen facilidades para revertir los desequilibrios o los problemas en general sin causar mayor daño a la calidad de vida de su población, y manteniendo la relevancia como países desarrollados para generar esos intercambios con otros países periféricos que dependen de ellos. No lo dejarían de tener, y eso les da una base fundamental para todo esto. Son bases fundamentales para solventar cada una de sus crisis sin que sean problemas que se prolonguen a largo plazo y que se extremen con el tiempo. Ocurre todo lo contrario con la periferia. La periferia representa a los países en desarrollo. Normalmente estaríamos hablando de los países latinoamericanos, países del sudeste asiático, o otros países que estando cerca de la Unión Europea no terminan de desarrollarse. Entonces aquí hay como varios puntos de influencia. Los países del sudeste asiático dependerían entonces de las potencias asiáticas o incluso de las europeas. Los países que están en la periferia de Europa dependen todavía de Europa, y Latinoamérica de Estados Unidos sobre todo, que son sus aliados naturales. Igual, estas relaciones pueden darse de cualquier otra manera, pero las características de este tipo de países, este conjunto de países, es que todavía tienen problemas estructurales para alcanzar la senda de desarrollo tal cual se los había explicado María o tal cual se los había explicado Ricardo. ¿Qué es lo que decía? Que hay unos pasos a seguir para que se genere entonces el proceso de desarrollo dependiendo del contexto particular de cada uno de los países. En este caso, entonces tenemos que los países de la periferia son economías más débiles. Débiles porque siguen dependiendo altamente de materias primas y tienen una industrialización no tan avanzada. No tienen la misma capacidad de generar bienes de alto valor y por lo tanto salarios y capacidad productiva que mantenga a la población en un constante nivel de consumo del cual puedan beneficiarse retroactivamente, y que de alguna manera esto les permita generar ahorros o una estabilidad incluso en épocas de crisis. Esto no ocurre. Entonces, por otro lado, sus países son estructuralmente dependientes de los recursos que sí desarrollan estos países del centro, que están al norte global. Entonces, de alguna manera, los contextos de crisis se traducen en desequilibrios macroeconómicos generalizados, endeudamiento externo amplio para poder fomentar su senda de desarrollo. Justamente tienen que ir al endeudamiento para poder financiar nuevas industrias, que no necesariamente tiene que salir bien todo el tiempo. Generan caídas en los ingresos y en el nivel de vida. Y otro elemento que tienen en relación a estos países es un nivel institucional bastante más deprimido que el que se tiene en países del centro. Y que irónicamente esto hace que tengan pocos fundamentos suficientes para solventar de manera rápida y efectiva sus inconvenientes económicos que vayan a tener, y por lo tanto incluso hasta se pueden profundizar, haciéndolos todavía más dependientes de los países del centro, que son los que terminan proveyéndoles de todos los recursos que necesitan. Así, finalmente, la distinción entre el centro y la periferia refleja la asimetría y la desigualdad en las relaciones económicas y de poder entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo a nivel mundial. Entonces, la forma en que se van a estar relacionando y la forma en que van a estar intercambiando mutuamente siempre va a ser en una relación de desventaja o incluso de dependencia. Y cuando no sea así, entonces es poco probable que estos países puedan salir del estancamiento que puedan tener.
esta visión es clave para entender entonces la diferencia de los impactos y las transformaciones que genera la crisis económica global en ambos grupos de países, por lo que no es suficiente el modelo de visión lineal para poder explicar por qué estos países no han terminado de salir de la senda de desarrollo. Hay otras opciones, como bien puede ser el modelo de Domar o el análisis histórico estructural, que explican cómo es que funciona cada uno de estos países. Y este tipo de relaciones se pueden ver claramente en Latinoamérica, como Venezuela en algún punto pudo haber sido un país que generaba influencia pequeña dentro de su región, como Haití nunca lo ha podido ser porque no tiene estas características, mientras que Estados Unidos sí tiene una influencia muy grande en el resto de los países del globo, como Europa también lo tiene. Entonces estas relaciones van a depender de cada uno de ellos. Pasando puntualmente ahora con el tema directamente venezolano, sabemos que es un país altamente dependiente de el ingreso por la renta petrolera, es decir, por las ganancias de la venta de crudo en el extranjero. Y particularmente la Venezuela de hoy en día es una Venezuela que tiene en bastante detrimento su capacidad industrial. Es decir, si entendemos que parte de la senda de desarrollo es haber alcanzado unos ciertos pasos que lo haya llevado a una industrialización y un proceso de generar mayor urbanidad, o que las personas pasen a un proceso más urbano, en Venezuela esto se vio potenciado gracias a esa renta. De hecho, la explotación de petróleo en Venezuela comenzó fuertemente desde el siglo XX. Sin embargo, no fue hasta el reventón del Pozo Barroso II que se terminó de ver que Venezuela tenía potencial y se determinó que esa debía ser la fuente de los recursos que generaran el crecimiento del país. Por lo tanto, el petróleo se convirtió en un recurso crucial para la economía venezolana, generando ingresos significativos y transformando la sociedad y las infraestructuras del país, ofreciendo mayor cantidad de vías públicas, servicios, lugares de esparcimiento, educación, entre otras cosas, pero también una infraestructura o una sociedad enfocada en la especialización de la comercialización, de la explotación de este rubro, del petróleo. Por lo tanto, los ingresos petroleros fueron utilizados para eso, desde el derecho que tiene el Estado de hacerse por las tierras y generar concesiones, que genera ganancias, y posteriormente la nacionalización del petróleo, fue un aumento de ingresos significativo que en las manos institucionales correctas, como puede ser un país de centro, es más probable que haya una mejor distribución de los recursos porque hay instituciones que así buscan de que eso se genere. En Venezuela particularmente, durante todo el boom petrolero, desde sus inicios y hasta las fechas de hoy en día, la mayor parte de los recursos que venían de la renta petrolera se iban a la inversión social. La explotación petrolera en Venezuela tuvo un impacto profundo en el desarrollo económico y social del país. Los ingresos petroleros entonces permitieron inversiones en infraestructura, tanto vial como a nivel de edificios, y un desarrollo en general de las ciudades, que aumentaban la calidad y la oferta de servicios que había en los mismos, como educación, que tenía un gran acceso poblacional, y salud, que incluso podía atender a personas de clase media o media alta, no solamente a personas pobres. Esto es súper importante porque entonces, si se quiere generar una mayor probabilidad de que las personas puedan educarse o trabajar y generar entonces valor a través de sus capacidades intelectuales o productivas, es necesario que esta población esté correctamente atendida. No es necesaria, no es esto una opinión sobre qué es lo que por qué se debe invertir socialmente, sino el efecto que tienen los mismos. No todos los países lo hacen, pero justamente esto se logra gracias a que el desarrollo depende de varias áreas y es multifactorial. Y una de esas se consigue de esa manera. Aumentas de alguna manera entonces la tecnificación de las personas y su salud para poder desarrollarlo. Pero depende de que el país esté constantemente con una renta que permita estos niveles de ingresos, y con una población que tiene cada vez mejor educación y salud, es más probable que crezca o que tenga mayor exigencia. Y particularmente Venezuela, como último elemento para pasar al siguiente, que es desarrollo insostenible, es que tiene mucha volatilidad de los precios del petróleo. Y esto pasa en general con los países en vías de desarrollo. Como su principal fuente de ingresos o de recursos
es la venta de commodities son susceptibles a esto. Dependiendo, la dependencia excesiva del petróleo y la falta de diversificación económica generan una economía venezolana que se volvió vulnerable a esas fluctuaciones de precio de petróleo en los mercados internacionales, por lo que no es posible sostener una inversión social tan fuerte y constante si entonces hay vaivenes en los ingresos petroleros. Y eso es un inconveniente porque entonces todos los beneficios que tendría esa inversión social y de los que acabo de hablar no se van a generar en el momento que hay una caída en los ingresos petroleros y no hay una estructura que permita protegerse de ello. Y por último está el rol del Estado dentro de la relación económica venezolana. Al final, y sobre todo desde la nacionalización del petróleo, el Estado ha tenido un rol más preponderante en cómo se distribuyen esos recursos. En una narrativa histórica que se ha basado en aprovechar los recursos de la industria petrolera para proveer de soluciones a la sociedad. De nuevo, esto no es inherentemente malo, y de hecho Venezuela había conseguido tecnificarse lo suficiente para poder aprovechar al máximo su industria petrolera y poder desarrollarla. Pero ¿cuál es el problema? La distribución de esos recursos o el buen aprovechamiento de ellos depende de criterios al final político-partidistas, y entonces dependerán de la coyuntura política o elecciones o necesidad de llegar al poder de cada una de las personas en el gobierno en el momento. Por lo que esto no solamente incrementa que el desarrollo sea sostenible, sino que aumenta las brechas en las cuales la inversión que se está generando o la forma que se están destinando los recursos no necesariamente va a generar los resultados positivos que se deberían dar con cada uno de estos. Vemos entonces que bajo las premisas que explicó María y las que explicó Ricardo, es menos probable entonces que Venezuela logre llegar al desarrollo bajo esas condiciones, incluso habiendo tenido una industria que podía generar valor, pero que se veía disminuida antes o se veía invisibilizada ante la gran riqueza que genera el petróleo. Y por el otro lado, y por último, cómo es que los políticos, al ser corruptos o afectar las instituciones que justamente dan forma a ese Estado, es menos probable entonces que esos recursos lleguen de manera eficaz y eficiente a cada una de las partes que lo necesitan. Como conclusiones de esto, tenemos que la visión lineal del desarrollo económico, si bien ha sido influyente, enfrenta importantes desafíos y críticas. Entonces es fundamental adoptar enfoques más integrales, como bien puede ser el modelo de Domar, o las críticas históricas que se han venido generando, para poder adaptarlas a las realidades locales de cada uno de los países, y así sean periféricos